Hola alumnos de Práctica 3, nos encontramos una vez más y en esta oportunidad nuestra entrevistada será la alumna de cuarto año, Verónica Fleita, la cual recientemente terminó su residencia. Bueno, arrancaremos con la entrevista. La primera pregunta será la siguiente. Una de las sugerencias para docentes en su primer día de clases es: aprende de tus alumnos. Por muy llena que tengas de conocimiento la cartera, no olvides que delante tienes a personas que siempre podrán enseñarte algo. No olvides que no eres el único poseedor del saber dentro del aula. Teniendo en cuenta esta sugerencia y centrándonos en tu experiencia, realizando tu residencia pedagógica, ¿cómo puedes aprender de tus alumnos? ¿Has vivido alguna experiencia en la cual el aprendizaje ha provenido de algún educando o del grupo en general? Bueno, antes que nada, hola chicas, gracias por convocarme y saludo a todos los que nos están viendo. En principio, uno cuando comienza la residencia no es consciente de todo lo que puede aprender de sus alumnos. Yo aprendí sobre todo a entender que las aulas no son ideales, que las aulas son sumamente heterogéneas, diversas y que nos encontramos con alumnos que tienen muchísimas dificultades en habilidades básicas, como por ejemplo la lectoescritura, que es propia de nuestra especificidad, digamos. Pero yo creo que entendí sobre todo la evaluación, cómo tomar la evaluación, ¿no? Evaluar al chico desde sus fortalezas, entendiendo sus debilidades, pero partiendo de sus fortalezas para poder, digamos, construir un proceso en el que sea favorecedor para los dos, buscando que eso sea positivo. Eso es lo que más me llevo de esta residencia, aprender a evaluar desde las fortalezas. Y por ejemplo, ¿qué competencias, justamente ya que estás hablando de las competencias, qué competencias utilizaste para trabajar en el aula? ¿Qué competencias fueron desarrollando los alumnos a lo largo de las prácticas que vos te diste cuenta que tal vez antes no las tenías? Exactamente, bueno, mi secuencia fue basada en una temática, obviamente un contenido conceptual que yo tenía que desarrollar, que era el texto argumentativo. La competencia que ellos desarrollaron fue esa capacidad, la capacidad de argumentar, que al principio cuando me encontré con ellos pensé que no lo iban a lograr, pero con mucho trabajo, con mucha dedicación, sobre todo de parte de ellos, porque en realidad tiene que haber una predisposición del otro para aprender, digamos, pude lograr que ellos superen algunos problemas que tenían con respecto a la comprensión del texto y demás, que en realidad eso es algo común en el nivel secundario, pero que aparte de saber comprender el texto puedan opinar sobre el texto, ¿no? Y tener su propio argumento, que eso es algo espectacular que pasa, ¿no? Porque no es muy fácil lograr que una persona a esa edad te pueda decir qué opina de un libro, de un texto, y esa capacidad, esa competencia logré. Buenísimo. Muy bien. Vamos con otra pregunta. Otra de las sugerencias importantes para un docente en su primer día de clases es trabajar de manera cooperativa. Trabajar en equipo, trabajar de forma cooperativa siempre supone un reto para cualquier docente que se inicia en el mundo de la enseñanza. Pero precisamente la cooperación es la herramienta pedagógica que sirve para que tus alumnos aprendan por sí mismos y de otros compañeros de grupo. ¿Has trabajado de manera interdisciplinar con otra área o espacio curricular? Me pasó dos cosas con respecto al trabajo en equipo. En el ciclo básico yo tuve que planificar, si bien la ejecuté individualmente la secuencia, planifiqué conjuntamente con dos compañeras y aprendí muchísimo más porque las tres trabajábamos en el ciclo básico en el primer año. Entonces, como las profesoras trabajan de la misma manera en las diferentes aulas, nosotros planificamos juntas pero ejecutamos individualmente y el crecimiento fue maravilloso. Tuve unas compañeras espectaculares de las cuales aprendí un montón, porque uno aprende a trabajar con otros, a darse cuenta que uno no siempre tiene la razón, que uno puede escuchar, a respetar los tiempos del otro. Y con respecto al trabajo interdisciplinario, yo en mi secuencia del ciclo orientado, donde ya trabajé individualmente, donde ya digamos, yo ya tuve que pensar mi secuencia y ejecutarla sola, yo tenía que trabajar con dos áreas más, que era por un lado la psicología y por otro lado las TICs. Y logré pensar una secuencia
más allá de que mi secuencia era solamente el texto argumentativo, en encontrar el punto donde yo pueda unir, digamos, lo que era la psicología y por otro lado el uso de las TICs. Entonces yo tenía que trabajar el texto argumentativo y por lo cual un tipo de texto argumentativo es el texto científico, académico. Entonces busqué desde textos propios de la ciencia psicológica de esta disciplina, buscar una figura que es la figura del influencer, que es el que argumenta en redes sociales, ¿no? Entonces, a partir de ese uso también de las TICs, de usar las redes sociales, diferentes plataformas como Instagram, Facebook, Twitter y diversos influencers que también realizan diferentes tipos de argumentaciones, busqué ahí desde la psicología el fenómeno influencer y obviamente utilicé las TICs. O sea, si crees que hay un aprendizaje significativo en el trabajo en equipo. Totalmente. Es imposible, creo yo, hoy pensar la educación individualmente, ¿no? En la escuela que yo trabajé se trabaja por áreas interdisciplinarias y justamente este año el área de lengua le tocó trabajar con psicología y con TICs, así que la verdad fue primero muy impactante cuando me lo pidieron, porque uno por ahí no piensa así, ¿no? Pero cuando fue todo un desafío y lo pude lograr, entonces creo que de alguna manera eso es mucho más significativo para los alumnos que trabajar solamente la literatura y nada más, o la gramática y nada más. Respondió las otras preguntas. Buenísimo. Bueno, otra de las sugerencias es para el primer día de clases, destinadas al docente, ¿no es cierto? Es opta por un aprendizaje basado en proyectos. ¿Por qué un aprendizaje basado en proyectos? Pues porque se basa en una metodología donde el alumno es el verdadero centro de aprendizaje y porque tiene en cuenta las habilidades y actitudes de tus alumnos. ¿Has utilizado el aprendizaje basado en proyectos en tus prácticas? En caso de que sí, ¿proyecto de qué tipo? Bueno, uno cuando elabora una secuencia didáctica, y eso ustedes lo van a vivir el año que viene en la residencia, es pensar un proyecto final para la secuencia, o sea, que tu secuencia tenga en definitiva un fin, un objetivo que nuclee todo eso que vos fuiste enseñando y que ellos fueron aprendiendo, ¿no? Entonces mi proyecto fue una revista literaria. Como yo trabajaba el texto argumentativo, la reseña es un tipo de texto argumentativo que lo que pretende es hacer una crítica de un libro o de un texto. Bueno, ellos durante todo el proceso que hicieron conmigo fuimos leyendo el libro El diario de Ana Frank. Entonces ellos tenían toda la secuencia, yo se la representé gráficamente, desde el día 1 hasta el último día, hasta mi proyecto final, y la pegué en el aula el primer día de clases. Entonces ellos fueron conscientes de todo el proceso que hicimos y si les faltaba alguna actividad decían, profe, me falta esto, o sea, logré que ellos se ubiquen, ¿no? Entonces cuando llegamos al proyecto final les dije, todo este recorrido lo hicimos juntos y todo esto aprendieron ustedes. Hoy lo vamos a volcar en esta revista que también hicimos juntos y fue una construcción de todos, donde cada uno de ellos logró hacer una reseña y lo coloqué en la revista como su autoría. Entonces ellos pudieron ver que ellos también son capaces de lograr eso y logré un producto. Y ese fue mi proyecto, ese producto que yo quería que ellos no solamente puedan verlo digitalmente, en consonancia con las TICs, digamos, que ellos aprendan a diseñar una revista digital y demás, sino que exista un producto impreso. Entonces después lo dejamos en el patio de la escuela, en un revistero, un montón de números de la revista, o sea, del mismo ejemplar, digamos, de la misma edición, pero varios ejemplares. Entonces ellos podían compartirlos con el resto de la escuela y saber que eso también es posible hacer en el aula. Ese fue mi proyecto y por supuesto que creo que el aprendizaje debe ser basado en proyectos siempre. Tremendo. Sobre todo porque se cumple esto de que el alumno es el verdadero centro. Exactamente. Y yo les voy a dar para que muestren a sus compañeros si quieren el producto final, que no lo traje hoy, pues no sabía que íbamos a hablar de esto específicamente, pero les voy a dar para que ustedes muestren de que es posible hacerlo, digamos. Bueno, hablemos del banco de recursos. Sí. Uno de los grandes retos educativos que tiene el docente es encontrar recursos y materiales que apoyen a mediar los procesos de enseñanza
y aprendizaje en el aula. Bueno, algo ya nos hablaste, Sí. Pero ¿qué tipo de recursos Sí. utilizaste? Bueno, yo, si bien existen manuales, libros, sobre todo la primera parte de mi trayectoria en la residencia utilicé mucho lo que son los libros de texto, lo que podemos encontrar en la biblioteca de lengua, digamos, de los diferentes niveles, porque yo trabajé diferentes temas en esa secuencia, ¿no? Cada clase era un determinado tema que tenía que ver con las funciones del lenguaje, los géneros discursivos, entonces era mucha cuestión, no sé cómo decirlo, teórica, ¿no? Entonces yo tenía que volver a los libros, volver a ver. Ese es el gran desafío con el que te encontrás en residencia, que vos tenés un marco conceptual muy grande, pero obviamente que lo tenés que adaptar didácticamente al alumno, sobre todo el primer ciclo, que viene de la primaria, una primaria que pasó de 5º grado a la secundaria por pandemia. Bueno, entonces volví mucho a los libros y encontré mucho material, sí, en los grupos de profesores de Facebook. Me ayudaron muchísimo, no en las técnicas, porque eso es muy particular, no en lo didáctico, sino en el material más actualizado, al que se puede acceder gratuitamente y que se comparte en los grupos de profesores, y eso es un banco de recursos tremendo, ahí tienen todo. Sobre todo saber discriminar, ¿no? Exactamente, ver que la edición sea nueva, que realmente también las editoriales, lo que te plantean, vos entras a la editorial y te dan como libros de prueba, te dan 3 capítulos de un libro de prueba, entonces como para engancharte a que compres el libro, digamos, pero en realidad eso te permite ver si por ahí el tema que vos tenés que dar está ahí, entonces que sea bien actualizado, porque se nota cuando el libro no es actualizado, ¿no? Porque se hablan cosas en esos libros de los cuales los chicos generalmente no hablan en su realidad, ¿no? Con una perspectiva muy abstracta. En cambio los libros de ahora son como muy cercanos a su realidad, donde trabajan las redes sociales, todas esas cosas que para ellos son cotidianas, para nosotros también. Entonces ahí ya te das cuenta cómo ellos integran la realidad de hoy al libro. Entonces sí creo que ese tipo de banco de recursos sí es sumamente necesario, porque más allá de la creatividad que uno le ponga y demás, siempre ayuda tener algunas guías, digamos. Bueno, volvemos una vez más a lo que son las sugerencias Sí. para el docente en su primer día de clase, la última que nosotros seleccionamos. Dice, premiar el error. En un aula debe haber espacio para el error, así que plantéate premiar también estas intervenciones que se pueden realizar, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿qué opinas respecto a esta recomendación? Yo creo que es sumamente necesaria, entendiendo sobre todo lo multicultural, lo diverso, lo heterogéneo, y cómo podemos entender y ver al alumno desde sus fortalezas, que es lo que yo creo. Tuve un alumno que quedó grabado en mi corazón, bueno, no voy a decir el nombre, pero yo creo que hay que recordarlo con los nombres, ¿no? Él era un chico que al momento de hablar y exponer realmente un tema podía desarrollarlo perfectamente, pero al momento de leer le costaba muchísimo, ¿no? Entonces yo tengo la particularidad que quiero que lean todos, entonces digo, bueno, seguí vos, o sea, cuando llegaba él, bueno, leía con mucha dificultad y todos los compañeros como que se empezaban a mirar, que se ponían incómodos y demás. Yo seguí, le decía, seguí, le daba una palmada en el hombro, lo miraba al ojo y le decía, vos podés seguir, nomás no importa que te equivoques, no importa, seguí. O sea, y cuando él hablaba mucho también los compañeros como que bueno, ya está, tipo, basta. No, a mí me interesa lo que él dice, vamos a buscar que todo lo que diga él, de todos podemos aprender, no solamente podemos aprender de mí, digamos, como profesora, sino, entonces él tenía una riqueza muy grande que quizás no era vista por sus compañeros, y yo todo el tiempo traté de resaltar esa fortaleza de él, y yo creo que ya para la segunda o tercera clase ya no había miradas cómplices, ya no había esas visitas tipo, o hasta alguna manera llegó a querer callarlo, digamos, ¿no? Bueno, ya está, listo. Entonces nadie más se atrevió a burlarse, digamos, y yo creo que ellos de alguna forma repensaron que eso estaba mal, que no estaba bien. Entonces yo creo que, visto desde otro punto de vista, que él lea mal es un error, pero para mí eso fue una forma de mostrar otro contenido que tiene que ver con el actitudinal, con decir, no está bueno reírse de alguien que se puede equivocar como yo y como cualquier persona. Verónica, vos lograste
hacer que él explote esta competencia. Tal cual, y que no le dé vergüenza, digamos, aunque él tiene una personalidad arrolladora y va a lograr lo que se proponga, porque la verdad que leer bien o no, si él de alguna manera puede expresarse realmente y dar sus opiniones y demás, es, yo creo, hasta secundario, porque eso otro tiene solución y es mucho más fácil. Pero bueno, la verdad que yo siempre busco resaltar la fortaleza, y si hago una pregunta y me contestan una respuesta que no es la correcta, no importa. Parto a veces desde lo contrario, desde el absurdo, para que se den cuenta, no, era así, claro, es así, pero no pasa nada, todos nos podemos equivocar, y eso genera un clima que es espectacular en el aula porque es de confianza. ¿Ocupamos o habitamos el aula? Yo no sé si me apropié tanto del espacio. Tengo que ser crítica, sobre todo en la primera parte, que había un montón de protocolos. Yo empecé la residencia con las burbujas, digamos. Yo no me podía acercar a los alumnos en la primera parte. O sea, yo podía tener una distancia de 1,5 metros, con barbijo, todos uno atrás del otro. Y yo podía habitar el espacio clásico, digamos, el de adelante, ¿no? Quizás no busqué otras estrategias, quizás no me animé porque bueno, al ser residente uno tiene un respeto total por todo lo que pasa. Es como que vos estás en el aula de otra profesora, entonces obviamente bueno, te vas a animar. Creo que no ocupé, en la segunda parte quizás ocupé las paredes más, me apropié de los espacios pero no creo haber, la viví, sí, la latí seguro, porque mi corazón dejé todo ahí, es como que vos vas y explotas todo lo que sos, pero en cuanto a apropiarse del espacio y poder decir, bueno, hoy no vamos a trabajar, en el mismo lugar, vamos a cambiar el lugar, y eso me parece que no lo exploté totalmente, pero es algo que sin duda uno después aprende a hacerlo, digamos, ¿no? Cuando había debates y demás los hacía cambiar de lugar, desestructurarse un poco, pero en realidad creo que no me apropié tanto del espacio como debía. Bueno, ahora vamos con otra pregunta que dice, esta pregunta está relacionada a lo que es el clima aula, ¿sí? Dice, el clima aula tiene que ver con lo socioemocional de cada uno de los que habitan el aula, ¿no es cierto? Así como el respeto, la autoestima, la convivencia aular, promoviendo un ambiente facilitador del aprendizaje y vinculante entre el clima aular y el clima social, ¿no es cierto? Se puede decir que el clima aular tiene ciertas características. Una de ellas es el clima aular colaborador, el cual da la posibilidad de comparar, de aprender con el otro. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿has percibido que se logró este tipo de clima aular en tus clases? ¿A través de qué situación lo has detectado, este clima colaborador? Sí. Yo creo que lo viví muchísimo en el ciclo orientado, este clima de colaboración. ¿Por qué? Porque estos chicos son chicos que trabajan en el campo, trabajan en la tierra desde muy temprano. Y yo tenía clases a la tarde en la última hora. Imagínense el nivel de cansancio que ellos tenían y de agotamiento mental también, ¿no? Y la verdad que al expresarles yo que era mi última parte de la formación profesional, de que yo necesitaba que ellos colaboren conmigo, que este era un sueño que yo tuve siempre en ser profesora, compartí con ellos todo desde el principio, mis miedos, lo que yo sentía. Entonces yo creo que logré un acercamiento con ellos y que no saben cómo participaron, cómo colaboraron conmigo, cómo a pesar del cansancio le ponían la mejor como para que yo pueda hacer mi proceso, y ellos también. Creo que al mostrarme yo vulnerable el primer día, porque les dije que todo lo que yo sentía al estar con ellos, lo que era para mí ese proceso importante y todo lo que yo había pensado, porque yo pensé mucho en esa secuencia y pensé todas las actividades y me comprometí que yo esperaba lo mismo de ellos. Y después entendí yo también que no podía exigirles como yo alumna a ellos, porque uno tiene una biografía escolar y piensa uno como es como alumna y la exigencia que uno tiene, pero entendí que yo no trabajaba cuando iba a la escuela secundaria, ¿no? Entonces yo tenía que buscar que el nivel de exigencia mía no sea tan alto para que ellos me puedan dar también lo mejor de ellos al yo no ser tan exigente. Entonces fui haciendo un equilibrio entre
lo que ellos podían darme y lo que yo necesitaba que ellos me den, y a partir de ahí logramos un clima de confianza, decirme, profe, no puedo hacer la actividad, ayúdeme porque la verdad no llego, y en el recreo antes de que empiece la clase yo les ayudaba. Esa confianza, ese poder decir no hice, no sé, no entiendo, que es fundamental para poder aprender, ¿no? Y de ahí empezar. Paulo Freire en su cuarta carta hace mención especial a las cualidades del rol del docente. La humildad y a la amorosidad del docente en relación a la idea de que el docente no debe encerrarse en su verdad, y del docente como sabedor de todo. Él plantea que no debe entenderse al docente como sabedor de todo, ni mucho menos que su saber es iluminador de la ignorancia de otros, para evitar caer en el autoritarismo en el que la única verdad es la del docente y resultando impuesta. Y en cuanto a la amorosidad para el trabajo, no pierde su significado. Amorosidad no solo para los alumnos, sino también para el propio proceso de enseñar. También nombra la valentía como tercera cualidad y como superación del miedo, afirmando que es importante educar mi miedo como y de esto hace la valentía. Durante tus prácticas, ¿ha sido importante la humildad, la amorosidad y la valentía, teniendo en cuenta tu experiencia dentro del aula? Sí, creo que de alguna manera lo dije, ¿no? La humildad para entender que no todos los alumnos son yo como alumna, digamos, no como yo me percibo como alumna y la exigencia que yo tengo como alumna y demás. La humildad sobre todo para saber que no siempre va a salir como yo quiero una actividad que yo la pensé y después, resultó de otra manera o no me dio tiempo para hacerla, respetar sus tiempos, respetar sus capacidades y demás. La amorosidad, yo no creo que se pueda hacer esto sin amor, digamos, no hay mucho del amor puesto, esa emoción que uno siente al ver esas miradas de entendí lo que usted me quiso decir o lo que vos me quisiste decir, que es algo maravilloso ese encuentro con el otro en el saber, en el comprender, digamos, el interpretar una idea, y sobre todo que siempre la relación docente va más allá de lo conceptual, ¿no? Yo creo que la persona siempre está primero, el poder recordar sus nombres el primer día, vos decís no me voy a acordar del nombre de todos, y después terminás recordándolos por sus nombres, por su rostro, por sus historias, por lo que cada uno te va mostrando de su realidad. Y la valentía está todo el tiempo. Yo tengo 42 años, tengo una profesión anterior, fui a la universidad, todo, pero aprendí desde cero acá. Y sobre todo con humildad, con saber que yo de esto, cuando yo empecé no sabía nada, ¿no? Entonces empecé ahí con mucha valentía a darme cuenta que yo quizás me costaba entender un libro, que yo no iba a saber comprender un texto, pero con perseverancia lo iba a poder hacer. Y valentía todo el tiempo, porque te late a mil el corazón cuando llegás, que vos decís, bueno, esto lo tengo que hacer, lo tengo que superar esta voz entrecortada que me sale cuando empiezo porque me pongo nerviosa. Y bueno, y la valentía de saber que se puede, más allá de que un día llueve y no puedas dar la clase como querías, que falte la mitad del curso y seguir adelante y volver para atrás cuando esa otra mitad vuelve, o sea, todo eso que pasa. Y poder afrontar todos esos obstáculos es también un acto de valentía. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el docente y la tutoría. ¿Sí? Según Arnis Isus, tutoría es la capacidad que tiene el docente de ponerse al lado del alumno, de sufrir con él los procesos de alumbramiento conceptual, de ayudarle a resolver sus problemas personales también, aprendizaje y autonomía, dependencia, de relación. Y esta tarea, nadie queda excluido, ¿no es cierto? Todos estamos invitados a mantener un diálogo como la forma más eficaz de la relación de ayuda, dicen, ¿no?, estos autores. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. Durante el tiempo que has transcurrido, ¿no es cierto?, en tus experiencias como residente, ¿has detectado que algún alumno ha recurrido a vos buscando apoyos en cuestiones personales? ¿Se ha dado esta relación de confianza
En caso de que sí, ¿crees haber podido cumplir con este rol de docente tutor? Sí, me ha pasado, bueno, ellos van obviamente por las diferentes situaciones que uno va atravesando con respecto a la pandemia, las tareas virtuales y demás, y dejarle tareas para que ellos hagan, uno va construyendo una confianza y en algún momento uno deja el teléfono de uno para que obviamente ellos te manden las tareas que uno espera ansiosamente que te manden algo, ¿no? Y bueno, y tuve una alumna espectacular, tampoco puedo decir el nombre, pero la guardo en mi corazón con su nombre. Ella, la tarea era hacer un booktuber, que es como una reseña del libro en video, ¿no? Un video reseñado sobre el diario de Ana Frank. Ellos tenían que escribir la reseña y como proyecto final también era hacer un booktuber. Entonces, bueno, ella se enferma, cuando yo le doy la consigna, empieza a estar como engripada, ¿no? Entonces el primer día me llama, profe, con la voz totalmente cerrada, si yo mañana estoy mejor, le prometo que le grabo el video. Al otro día me mandó un audio peor al día anterior, al otro día me mandó un audio peor hasta que me dijo, profe, usted sabe dónde me puedo hisopar y demás. O sea, trascendimos la tarea propia de, para que ella me pregunte otras cosas, cómo yo la podía ayudar. Bueno, ahí todo ese tipo de cosas fuimos resolviendo hasta que el último día, la última hora, pudo terminar su booktuber y mandármelo, pero hicimos como un proceso de una semana donde ella todos los días estaba peor personalmente y yo le decía, no importa la tarea, vos quedate tranquila, recuperate y demás, pero fuimos, y así miles de anécdotas dentro de lo que es la misma residencia, pero esto es como un ejemplo para que no sea tan largo, digamos. Sí. ¿Qué cualidades crees que debe tener el perfil de los docentes tutor? Apertura, sobre todo escucha activa, o sea, no tolerancia porque uno no tolera nada, sino escucha activa, apertura para darse cuenta que la docencia va mucho más allá de enseñar el contenido conceptual, mucho sentido de lo real, de lo que a ellos les pasa en su vida cotidiana, lo que les afecta, entender su contexto, todo lo vulnerable que son algunas poblaciones, sobre todo en lo que es el entorno rural. Entonces eso hace contextualizar, digamos, donde uno está parado, ese tiempo y ese espacio determinado, sobre todo en este tiempo de pandemia, hace que uno se dé cuenta que no siempre tienen celulares como uno se imagina, no siempre tienen la capacidad de comunicarse a través de las redes sociales o lo que uno se imagina. Entonces todo eso hace que uno se ubique y pueda realmente dar la ayuda que el otro necesita, ¿no? Que el alumno necesita, que va más allá de lo que es enseñar, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito de dos autores, Ausubel y Robinson. Dicen que bueno, estos dos autores determinaron que es posible organizar y sistematizar los factores o variables pertenecientes a las situaciones educativas en dos grupos. Por un lado, los factores intrapersonales o internos del alumno y los factores ambientales o propios de la situación, ¿no es cierto? Entre los segundos, estos serían los factores ambientales o propios de la situación, cabe mencionar las características del docente, del profesor: capacidad intelectual, conocimientos, capacidades pedagógicas, rasgos de personalidad, características afectivas, los factores de grupo y sociales también, ¿no es cierto? Relaciones interpersonales, las condiciones materiales didácticos. Si nos centramos en las características del profesor, es posible encontrar una cantidad importante de elementos o factores que determinarán indudablemente el aprendizaje del alumno, ¿no es cierto? La capacidad intelectual y los conocimientos que el profesor posea serán determinantes, por ejemplo, ya que solo partir de su propia base teórica podrá instruir al estudiante. Es decir, en un contexto escolar el alumno solo podrá aprender lo que el profesor conozca o haya aprendido anteriormente a través de otros procesos previos de aprendizaje, ¿no es cierto? Ahora vamos a esto: si el profesor recibió una mala base instructiva durante su paso por la formación inicial, es probable que transmita conocimientos erróneos o no del todo certeros a sus estudiantes, ¿no es cierto? Y la pregunta es la siguiente: ¿compartes esta idea de lo determinante que puede llegar a ser la formación inicial del docente, o crees que el nivel de capacidad intelectual del docente dependerá de él mismo?
Yo creo que es determinante la capacidad de la formación inicial, o sea, lo que te da la formación inicial no te lo va a dar nunca ser un autodidacta, digamos, ¿no? Creo que es como un equilibrio, ¿no? Entender la importancia de la formación inicial, pero también de la formación permanente del docente. Uno no puede quedarse solamente con lo que aprendió, digamos, en el instituto, digamos, cuando uno se reciba. Eso es constante la formación permanente del docente por la cantidad de marco conceptual teórico de la lingüística, digamos, ¿no? Que es tan rico y es enorme que es imposible aprenderlo todo. Y sobre todo porque cuando uno va a adaptarlo al aula es necesario ver diferentes autores, diferentes perspectivas. Yo, por ejemplo, di géneros discursivos y fue como un clic, ¿no? Porque vos podés dar géneros discursivos en la formación inicial, pero después tenés que ver cómo adaptar ese tema de género discursivo, que hace parte de la teoría lingüística de Bakhtin, que es enorme, cómo lo das a un chico de primer año, ¿no? Entonces ahí empezás a ver otros autores, otras perspectivas, otras formas. Entonces la formación inicial está porque yo sé lo que es el género discursivo, sé cómo, pero de ahí a después didácticamente trabajarlo, siempre es necesario volver a investigar un poco más, pero sí es elemental la formación inicial, pero es muy, muy importante también la formación permanente del alumno y del docente, digamos. Sobre todo esto que vos decís, ¿no? Uno sabe, uno lo estudió, pero ¿cómo hacemos esa famosa transposición didáctica? ¿No? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo bajamos? Eso también hay que aprenderlo. Sí, digamos, exacto, ¿no? es un ejercicio permanente, siempre poniéndose en el lugar del alumno. Bueno, hablemos un poco de la teoría de las situaciones y la movilización de saberes. Esta teoría propone que las situaciones didácticas están dirigidas a que el estudiante pase de no saber al saber. Sin embargo, la cuestión es cómo llevar al estudiante de una disposición muy baja de aprender a una muy alta. Es decir, lograr que le encuentre el gusto y placer a algo que él no sabe. De ahí la relación con el término de competencia, ya que ser competente implica poner en sinergia los conocimientos en cotidiana y socializar las habilidades y actitudes que se han aprendido. ¿Puedes nombrar alguna situación didáctica en la que hayas detectado algún grupo, algún educando haya encontrado el gusto o el placer por algún contenido, tema o actividad que hayas implementado en tus prácticas? Sí, yo lo que hice en el ciclo básico, y por eso me acuerdo de esta pregunta, fue hacer un test de inteligencias múltiples antes de comenzar. En mi periodo de observación entregué como una planilla que fueron contestando ellos individualmente. Entonces me di cuenta que a muchos les gustaba dibujar, por ejemplo, ¿no? A muchos les gustaba la música. Entonces busqué desarrollar en mi secuencia didáctica cuestiones relacionadas a esos dos puntos, ¿no? Como desde el dibujo yo hacía esta transposición didáctica de la literatura al dibujo, o a través de las canciones, como yo podía encontrar hasta tipologías textuales, digamos. Entonces traté de justamente ir desarrollando según lo que cada chico o cada grupo, digamos, me podía dar, ¿no? No sé si es a eso que se refería la pregunta. Sí. Bueno. Otra de las preguntas va a lo siguiente. Luego de haber experimentado el aula de clases y la realidad del mismo, ¿no es cierto?, con sus virtudes, sus problemáticas, te proponemos responder una pregunta muy personal y sobre todo muy subjetiva. ¿Para qué hay que enseñar? ¿Para qué se enseña? Desde tu subjetividad, ¿no es cierto? Yo creo que uno enseña para que el otro aprenda, ¿no? Que el otro aprenda en realidad a aprender su propio proceso de conocimiento. Es como un proceso metacognitivo que uno tiene que hacer para saber cómo aprende, cómo conoce, desde qué lugar yo puedo aprender mejor. Eso no es fácil, resaltando siempre las fortalezas del alumno, ¿no? ¿A vos te gusta aprender desde la música? Está bárbaro que puedas aprender. ¿Cómo puedo yo como profesor facilitarte? Yo soy un mediador entre el conocimiento y el alumno. ¿Cómo puedo hacer desde sus inteligencias, desde su inteligencia que lo caracteriza, para que él llegue al conocimiento para que llegue a ese aprendizaje? Entonces yo tengo que ser la facilitadora del propio proceso de aprendizaje. Yo creo que
darse cuenta uno de cómo uno aprende es algo, es una construcción que te lleva años, digamos, ¿no? Saber que yo tengo más memoria auditiva que visual, darme cuenta que yo puedo aprender más fácil si hago un esquema así o si lo hago así, porque en realidad el contenido conceptual es en definitiva lo que nosotros nos proponemos hacer, porque obviamente estamos dentro de un sistema que tiene los núcleos de aprendizaje prioritarios que tenemos que darlos y eso, pero lo más importante es que ellos entiendan cómo tienen que aprender. Y una vez que encontraron ese método, pueden aprender cualquier cosa, digamos, ¿no? Vamos con las expectativas de logro. Igual ya hablaste bastante de eso, que te resultó difícil abordar los contenidos que te tocaron. Creo que los del ciclo básico más que los del ciclo orientado, porque no sé, fue un proceso que quizás por la propia ansiedad de comenzar el proceso de residencia, ¿no? Esto de no saber si estoy haciendo bien las cosas, de tratar de ser lo mejor posible, fue como una exigencia más grande de parte mía y lo viví como algo más en cuanto a buscar muchas opciones, muchos marcos teóricos, en cambio la secuencia del ciclo orientado me permití ser mucho más creativa y como darme el espacio para decir, bueno, esto lo quiero hacer así yo y equivocarme mil veces, cambiar la historia, volver para atrás y el contenido conceptual estaba, yo sabía lo que quería hacer, pero fui cambiando como los modos de ver el proceso, no la secuencia. Claro. ¿Has tenido una buena respuesta por parte de las alumnas? Sí. En los dos procesos me fui muy conforme porque logré que lo que yo me había propuesto se dé, así que con eso ya es maravilloso, digamos, y que ellos aprendan y que me dejen un producto terminado de lo que aprendieron más todavía. Claro, ya sea comprensión textual, conocimiento lingüístico, sí, y la producción. Exactamente, sí, seguro. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el docente y las condicionantes del aula, ¿cierto? Las condiciones nos limitan, nos imponen miedo, nos dan respuestas. Simplemente hay que ser valientes y enfrentarlas, ¿no es cierto? Perseverar y esperar, bueno, lo mejor. Lo que vos dijiste al comienzo, ¿no? Sí. Ahora, las preguntas son las siguientes. ¿Cuáles crees que son las dificultades del docente en el aula hoy? Lo que a vos te limitó, ¿cierto? En este contexto tan particular. Bueno, obviamente al principio la secuencia del ciclo básico la hice prácticamente presencial y virtual, lo cual implicaba clases, tuve también clases por Meet, tuve que hacer muchísimos videos que para explicar cada tema, para mandar a la burbuja y a la vez hacía presencial el mismo tema, entonces fue una batería de recursos que utilicé, digamos. Yo creo que ese proceso me enseñó muchísimo. Ya venía desde el año pasado yo probando con las TICs, digamos, pero lo usé muchísimo en la primera parte y en la segunda parte era con respecto a los recursos, ¿no? A los condicionantes. Y en la segunda parte no me vi condicionada para nada. Porque tuve 100% presencial y 100% de los alumnos en clases, digamos, ¿no? A veces faltaban estos condicionamientos propios de lo ambiental, el tiempo y esas cosas. Exacto, porque acá justo está esa pregunta que dice que qué factores vos crees que afectan de manera negativa, por supuesto, el rendimiento escolar de los chicos. Y sí, quizás esto de que por ahí, por alguna cuestión u otra, ellos tengan que faltar, pero eso lo logré subsanar con el tema de esta secuencia representada gráficamente, que yo le digo secuencia, pero a ellos les decía nuestro proceso, ¿no? Claro. Entonces yo les representé gráficamente y ellos sabían qué clase no habían venido, por qué no entendían este tema. Entonces, profe, ¿será que usted me puede explicar esto? Pues la verdad que esto yo no lo di. No lo dije, pero yo tengo acá para darte todo el material. Fíjate, se trata de esto. En 5 minutos trataba más o menos guiarlo y esta actividad tenés que hacer y después me la traía. Eso me ayudó a esto de que por ahí, por alguna cuestión de trabajo o de tema del clima o demás, alguien se ausentaba. Entonces podía recuperarlo, ¿no? Y con las clases por mí, en el ciclo básico, logré subsanar esos condicionamientos de la presencialidad, digamos, porque ahí podía
los chicos se recontra animaban a hablar, que uno piensa que ellos no van a hablar y que van a apagar su cámara, no, prendían su cámara, me preguntaban todo, así que en ese sentido fue muy satisfactorio. Buenísimo. ¿Cuáles crees que son los elementos básicos del clima del aula? Estar relajadas, que ustedes estén tranquilas al momento de empezar la clase, que ellos perciban esa sensación de que la armonía, digamos, ¿no? De que vamos, y que está todo bien y que es importante que si nos equivocamos no pasa nada, acá estamos para aprender, y si están nerviosas que lo digan, ¿no? Miren chicos, hoy estoy re nerviosa porque es mi primera clase, esto para mí es algo nuevo, que yo estoy experimentando, o sea, dar esa sensación de que ustedes son iguales a ellos, ¿no? Siempre hay una asimetría, siempre hay una cuestión de poder ahí del profesor que es inevitable, que ellos nos ven como algo que está un poco más allá, ¿no? Pero hacerlos sentir que hay total confianza para decir no entendí, no sé, necesito que me lo explique de otra manera, o si no les interesa hablar de eso hoy y les interesa hablar de algo más importante para ellos, y bueno, hay que hablar de lo que ellos creen que es importante y quizás después encauzar de nuevo para donde uno quiere, pero siempre es importante empezar desde la palabra de ellos. Bueno, ahora vamos a cambiar un poquito de tema y ya nos vamos a ir a lo último de esta entrevista. Debido a la problemática que causó la educación la pandemia COVID-19, es inevitable hablar de este tema, ¿no? Sí. Hablamos de la incorporación de las tecnologías, esto que vos ya habías hablado, habías mencionado, de las tecnologías en la información y en la comunicación, también conocidas como, bueno, las TICs, ¿cierto? Su aporte en cuanto a las posibilidades que brinda es amplio, dado que estos ofrecen novedosos recursos que facilitan a la construcción de nuevos conocimientos. Sin embargo, la selección que se realice, la selección que el docente realice de determinados recursos materiales educativos deberán estar centradas en las características propias del alumno, ¿no es cierto? Sí. Además de ser significativas las TICs y cercanos, debemos, bueno, como dijimos, discriminar, ¿no es cierto? Discriminar tanto material que encontramos. La pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta el contexto, como dijimos, que has realizado tus prácticas, un contexto propio de pandemia mundial en el que la mayoría de las cuestiones cotidianas pasaron desde la presencialidad a la virtualidad total, ¿no es cierto? ¿Qué valoración les das a las TICs? ¿Estas han sido de gran ayuda en tu práctica? Sí, totalmente. Imagínense por la edad que yo tengo, yo no soy una nativa digital. Entonces el proceso del año pasado me ayudó muchísimo, todo lo que a mí me habían planteado los profesores, desde ya sea práctica 3 o todas las materias, decir, bueno, hacer un video, explicar un tema a través de un audio, hacer un video de tal. Porque yo ahí, estando en mi casa y teniendo tiempo, aparte yo tengo una hija de 14 años, aprendí muchísimo en el tema de edición de videos y demás. Cuando me tocó hacer la residencia ya no era un tema para mí, digamos. Lo que me permitió la residencia es como potenciar eso a favor mío, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el texto argumentativo, se me ocurrió a mí, hacer una nube de palabras para que ellos descubran, por ejemplo, los conectores de la argumentación en la nube de palabras. Y conversando en casa, me dice, ¿viste que las nubes de palabras se usan en los noticieros? ¿Para qué se usan en los noticieros? Para expresar la opinión de las personas sobre un determinado tema. Eso, unido al texto argumentativo que yo necesitaba dar, daba espectacular. Entonces empecé a indagar en las nubes de palabras, que son representaciones gráficas que sintetizan de alguna manera ideas o grandes temas, o se puede hasta expresar la mayor cantidad de veces que las personas qué opinan sobre un determinado tema. La palabra más grande te aparece la opinión más general, digamos. Entonces, todo eso a mí me sirvió utilizar las TICs, entender que hoy se usan, por ejemplo, las nubes de palabra para expresar opiniones, que los booktubers son influencers de la literatura. Entonces yo todo lo que a mí me servía para mi secuencia supe discriminar, no poner todo porque sí, digamos, utilicé la publicidad y la propaganda, desde las redes sociales los influencers. Hay influencers que solamente se encargan de tratar de convencerte que compres un producto, y hay influencers que lo que quieren lograr es
convencerte acerca de una idea, ¿no? Sobre la ecología, sobre el veganismo y demás. Entonces di los diferentes tipos de texto argumentativo a partir de la figura del influencer. Y el booktuber es un influencer de la literatura. Y yo lo que logré es que ellos se transformen en influencers de la literatura con sus booktubers, tratando de convencer a otros que lean el diario de Ana Frank. Entonces yo utilicé, no todo, pero lo que existía y lo que me iba a servir de verdad a mi favor de y a favor sobre todo de ellos, ¿no? Que es importante, que ellos entiendan que cuando están anti-influencers, los influencers quieren convencerlos de algo, ¿no? O que compren algo o de una idea, pero que ellos tienen que también entender que ellos pueden discriminar y hacer su propia opinión de eso, que esa es en definitiva la competencia argumentativa que yo quise lograr. Así que bueno, eso más o menos, ¿no? Bueno, Vero, te agradecemos enormemente el favor grandísimo que nos hiciste. No, para mí un placer porque me llevo los mejores recuerdos de mi paso por Práctica 3, por Gabriela. Claro, vamos a compartir. Claro, y un saludo a Gaby, que es alguien que también está muy presente en mí siempre por todas sus enseñanzas. Y bueno, ustedes que fueron mis compañeras y que obviamente siempre que necesiten algo las voy a estar, así que muchas gracias. Saludos a todos.